Las aplicaciones del movimiento armónico simple, compañeros, que son tres. Este día vamos a ver una y el día viernes vamos a ver la número 2. Las aplicaciones de este movimiento son bien sencillas. El objetivo es de calcular periodos. Ese es el objetivo, que calculemos periodos. Entonces, el oscilador que nos va a servir para calcular el periodo ahora es un péndulo simple, pero un péndulo simple que está oscilando indefinidamente. Pero el péndulo simple está compuesto por una masa M conectada ahí a una cuerda de masa despreciable e inextensible y que puede oscilar indefinidamente. Ahí tienen ustedes en pantalla un péndulo simple, ¿verdad? Una cuerda que no se estira y no tiene masa y que en un extremo está colocado un nuez o una partícula, ¿verdad? De masa M y que está oscilando y ahí podemos ver el intervalo, ¿verdad? De X igual a menos A hasta X igual a positivo, ¿verdad? Que es la amplitud del movimiento. Y ese oscilador va a estar ahí indefinidamente, ¿verdad? Sin detenerse porque estamos estudiando movimientos armónicos donde no interviene ninguna fuerza externa que permita que el oscilador aumente sus oscilaciones o el oscilador se detenga. ¿Verdad? Es armónico. Así va a ser siempre armónico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos encontrar dependiendo del oscilador? Bueno, en este caso necesitamos encontrar el periodo de ese movimiento. Vale, si hacemos un recordatorio, el oscilador que nos ha servido para analizar todas las expresiones matemáticas es un oscilador compuesto por masa resorte. Masa resorte. El oscilador que tenemos en pantalla no es masa resorte. Entonces, si yo regreso a unas imágenes que vimos en clases pasadas y me detengo ahí en ese resumen de expresiones, específicamente en la expresión número 2, ¿verdad? De izquierda a derecha, donde tengo ahí en pantalla la expresión algebraica del periodo de un oscilador armónico simple, pero que es masa resorte. Ahí tengo que el periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de la masa del oscilador entre la constante del resorte. Ese es el periodo de oscilación para un oscilador masa resorte, ¿verdad? Otro no hay. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer ahora con mi nuevo oscilador? Bueno, el nuevo oscilador no tiene masa, pero no tiene constante de rigidez, porque no es un resorte el que está conectado a la masa. Entonces, ¿qué debo de hacer? Encontrar el equivalente que tiene este oscilador con el oscilador masa resorte. Pero ¿cuál es el equivalente? Entonces me vengo a la clase de ahora y vamos a tratar de contestar esa pregunta. ¿Cuál es el periodo del movimiento de ese oscilador? ¿Verdad? Porque va a ser 2pi raíz cuadrada de la masa del oscilador entre la constante del resorte, pero en nuestro oscilador no hay ningún resorte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio, ¿verdad? De ese periodo con el periodo del oscilador que tenemos. Entonces, vamos a ver cuál es el cambio que tenemos que verificar para que nos quede el nuevo periodo, pero ahora bajo el oscilador péndulo simple. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para que tengamos el periodo del péndulo simple, ¿verdad? Específico, el periodo del péndulo simple. El que vimos
anterior es el periodo de un oscilador armónico, masa resorte. Pero entonces veamos cómo vamos a tener una nueva expresión que nos va a dar el periodo de un péndulo simple. Primero, ustedes ya saben de que está en movimiento, lo detengo momentáneamente para dibujar mi diagrama de cuerpo libre. Voy a imaginar que detengo la figura que ahí está moviéndose en la posición X igual a A. Imagínense, ahí lo voy a detener. Lo puedo detener en X igual a A o en X igual a menos A. Donde no lo puedo detener es en X igual a 0 por mi diagrama de cuerpo libre que voy a analizar. Ahí tengo la nuez, ahí tengo la cuerda, verá que mide una longitud L y el oscilador se ha desplazado un ángulo teta con respecto a la vertical. Y ahí está en líneas punteadas la o el desplazamiento o la trayectoria que tiene ese oscilador. Entonces voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre que tiene ese oscilador para empezar a desarrollar y por último hacer el cambio de esa constante de rigidez, pasarla a el equivalente que vamos a tener ahora, cuerda bloque o para masa resorte. Entonces dibujemos el diagrama de cuerpo libre. Voy a trabajar bajo este marco de referencia, que ya lo vamos a ver acá, y voy a dibujar la línea de acción donde está la tensión de esa cuerda, que sería esta. Esta sería la línea de acción, mi eje y el eje que pasa sobre la masa de ese péndulo va a ser mi eje horizontal, mi eje horizontal y mi eje vertical. Ahí no le he puesto quién es Y y quién es X, pero este sería el que está aquí como inclinado, sería el X, y el eje que va en dirección o la línea de acción de la tensión sería el eje Y. Y ahí voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre. Si tiene masa, la nuez va a tener peso. El peso dirigido hacia la dirección de la fuerza gravitatoria. El peso es masa por gravedad. De acuerdo a la dirección que lleva el peso, verá este ángulo que hace el peso con el eje Y, que es la línea de acción de la tensión, tiene que ser el mismo ángulo que hace la tensión de la cuerda o la cuerda con esta vertical que está dibujada aquí. Este ángulo teta se tiene que repetir aquí. Es el mismo ángulo. Y aquí está el ángulo teta. Lo que nos va a servir para mi marco referencia descomponer vectorialmente el peso de ese objeto en dos componentes rectangulares que creo que aquí ustedes ya lo manejan. ¿Verdad? Una componente adyacente y una componente opuesta, una con la función coseno y otra con la función seno. Al descomponer el peso a través de ese marco de referencia que está ahí dibujado, me quedaría así, ¿verdad? Mg coseno de teta y mg seno de teta, al descomponer vectorialmente el peso. ¿Vale? Como ya obtengo y voy a trabajar las componentes rectangulares, ¿verdad? Yo puedo simplificar e eliminar el vector mg, ¿verdad? Y el ángulo teta porque ya tengo las dos componentes que voy a trabajar. ¿Va? Normalmente cuando lo estoy haciendo no lo borro, pero aquí por espacio y porque, ¿verdad? Voy a trabajar las dos componentes rectangulares o voy a trabajar con sus componentes, pues ¿verdad? Ya no me sirve tener dibujado el peso de esa nuez. ¿Va? ¿Qué más? Está actuando la tensión en la cuerda que lleva esa dirección, la tensión en la cuerda. ¿Y qué más? Bueno, el desplazamiento que tiene ese péndulo. Como yo lo estoy analizando en la parte positiva, verá, si yo me fijo el oscilador, verá, el espacio que ha recorrido sería cuando X tenga igual a un valor de A o simplemente X, pongámosle.
¿verdad? Sería X relacionado a la amplitud del movimiento. ¿Va? Ese movimiento arqueado que tiene ese oscilador sería X. ¿Va? Y ahí está mi diagrama de cuerpo libre. Ese es mi diagrama de cuerpo libre. ¿Va? La pregunta es, ¿verdad? Que en este oscilador, ¿cuál es la fuerza que permite que el oscilador continúe en movimiento? Si ustedes se recuerdan, en el oscilador masa-resorte, la fuerza restauradora hace que el oscilador regrese a su posición relajada independientemente si está estirado o comprimido. Entonces la fuerza restauradora es la que hace que el movimiento sea perpetuo. Entonces si yo analizo el diagrama de cuerpo libre de este péndulo simple, ¿quién está haciendo la función de esa fuerza restauradora? Aquí hemos dibujado el oscilador cuando se mueve hacia la derecha. ¿Para dónde debe ir la fuerza restauradora? Para la izquierda. Para la izquierda. Entonces, si yo me fijo en el diagrama de cuerpo libre, la componente del peso mg seno de teta es la que está haciendo la función de fuerza restauradora. Si yo dibujara el péndulo en el otro extremo, que sería en x igual a menos a, ¿verdad? El movimiento se iría hacia la izquierda y la fuerza restauradora hacia la derecha. ¿Quién volvería a ser? mg seno de teta. Entonces en mi diagrama de cuerpo libre yo me puedo fijar que la fuerza restauradora que está haciendo que el oscilador se mueva indefinidamente en este oscilador es la fuerza mg seno de teta. Esa es la fuerza restauradora para este oscilador, ¿verdad? La fuerza restauradora es igual a mg seno de teta y ya sabemos que va en dirección contraria al movimiento, ¿verdad? Si el resorte estaba comprimido, va en dirección a restaurarlo. Si el resorte está estirado, la restauradora va a quererlo dejar a la posición, digamos, X igual a 0, la posición de equilibrio o la posición relajada. Pero aquí no tenemos el resorte. Pero aquí tenemos que decir que el oscilador va a estar en relajado o cuando va a estar en X igual a 0, ¿verdad? Va a ser la posición relajada. Entonces, si se mueve el péndulo para la derecha, la restauradora para la izquierda. Si se mueve el péndulo para la izquierda, la restauradora para la derecha. Entonces, ¿quién hace la función de fuerza restauradora? La componente del peso, mg, seno de teta. Y negativo porque va en dirección contraria. El péndulo a la derecha, la restauradora a la izquierda. El péndulo para la izquierda, la restauradora para la derecha. Entonces, en ese diagrama de cuerpo libre, lo que nos importa allí es la fuerza restauradora menos mg seno de teta. Vale. Si ya identificamos que la restauradora es menos mg seno de teta, vamos a hacer algunas aproximaciones por introducir, ¿verdad? Una de las aproximaciones por introducir es sustituir este seno de teta en grados por teta en radianes. Vamos a hacer esa aproximación por introducir. Vamos a cambiar a seno de teta en grados por teta en radianes. ¿Qué nos dice esa aproximación por introducir? Que podemos hacer ese cambio. Igual cuando hicimos algunos cambios en los temas que hemos visto. ¿Cuáles son algunas aproximaciones que nos recordamos? La velocidad con que el líquido desciende, cuando por ahí pues verá hay un depósito grande, cuando empieza a evacuarse, ¿verdad? Cuando vimos el teorema de Torricelli, ¿verdad? La velocidad con que va descendiendo el líquido es 0 o aproximadamente 0 porque es lenta.
Cuando más aproximaciones hicimos, cuando eliminamos el coeficiente de expansión lineal, superficial o volumétrico, que es pequeño, al elevarlo al cuadrado o al cubo se hacía más pequeño. También esas aproximaciones hicimos. Ahora la aproximación que vamos a hacer es cambiar ese seno de teta por teta en radianes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cambio? Dice ahí la teoría que cuando el ángulo teta que aparece ahí en pantalla del péndulo con la vertical sea pequeño, podemos hacer esa aproximación por introducir. Para ángulos barridos pequeños, podemos hacer el cambio de teta por seno de teta en grados. Es decir, teta en radianes va a sustituir al seno de teta en grados. Entonces, veamos si es cierto. Ahí tienen ustedes un ejemplo de el seno cuando el ángulo teta sea 5 grados. ¿Cuánto da el seno de 5 grados? En mi calculadora da un valor de 0.0871. ¿Cuánto da 5 grados en radianes? Para hacer la conversión, divido, verá 5 grados entre 57.3 grados que tiene un radián, para que me quede solamente en radianes. Si yo divido 5 entre 57.3 grados, me va a dar radianes. Y al hacer esa división, da como resultado 0.0872. Ahí pueden ver ustedes, verá que existe una buena aproximación, verá. Hay una buena aproximación entre el seno de 5 grados con 5 grados, pero pasados en radianes. Entonces da una buena aproximación. Si yo sigo teniendo ángulos menores de 5 grados, la aproximación se hace más cercana, ¿verdad? Es más precisa. Si yo me alejo de 5 grados a mayores, me voy alejando de la precisión. Entonces, esta aproximación por introducir es válido para ángulos barridos pequeños, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a considerar esto como un equivalente, entonces vamos a sustituir en vez del seno de teta, vamos a colocar teta, pero en radianes. Y la fuerza restauradora me quedaría así, menos mg por teta, pero ya lo tengo en radianes. Ya tengo teta en radianes porque, verá, así se utiliza en estos temas de oscilaciones. Va, menos mg por teta. Va, esa es la fuerza restauradora para este oscilador que estoy viendo. ¿Verdad? Pero ahí hay un movimiento arqueado, que es la amplitud del movimiento, que en la figura nosotros le hemos dicho que es X. Si me voy al concepto de longitud de arco, cuando ustedes empezaron a ver movimiento circular uniforme o el movimiento rotacional, esa longitud de arco tenía una nomenclatura que se define por la letra S, pero aquí lo estamos representando por X. Y esa longitud de arco es igual al radio que describe por el ángulo teta que está, en este caso, pues, barriendo. Ese se llama longitud de arco. Y X, o el movimiento que tiene el péndulo, está barriendo esa longitud de arco, que para nosotros en este ejemplo es X. Entonces, S representa X. R, que es el radio que describe el movimiento, para nosotros es la longitud que tiene el péndulo. Entonces, al hacer esos cambios me quedaría así. X en este entonces es S y R es L. Trabajamos ahí arriba porque ya me queda más espacio, ¿verdad? X viene siendo S y el radio del péndulo es la longitud que tiene la cuerda del péndulo. X igual a L por teta. Al despejar teta me quedaría así, que es igual a X sobre L. Vale. Ya dejamos ahí algo que nos va a servir. ¿Por qué? Porque voy a sustituir este teta que tengo acá, que es igual a X sobre L, en mi fuerza restauradora, menos mg por teta. En vez de teta,
voy a colocar X sobre L y me quedaría así la fuerza restauradora. Fuerza restauradora igual al negativo de la masa por gravedad y en vez de teta, X sobre L. Vale, puedo representar también esta expresión utilizando paréntesis, me quedaría así, y es lo mismo. La fuerza restauradora es igual al negativo de la masa por la gravedad sobre la longitud de la cuerda por X. Vale. Y ya tengo ahí mi fuerza restauradora en función de el desplazamiento X o la amplitud X. Ya está ahí. Vaya, ahora debo de hacer comparación con la fuerza restauradora del oscilador armónico simple masa resorte. ¿Cuál era la restauradora del oscilador masa resorte? Entonces, si yo me recuerdo, la restauradora viene por la ley de Hooke, verá, menos K por X. Esa es la fuerza restauradora de el resorte, menos K por X. Pero ahora tengo la restauradora menos mg sobre L por X. ¿Verdad? Entonces, voy a hacer la comparación. Ahora, en mi expresión del péndulo simple, lo que está en paréntesis, que aquí estoy marcando con el puntero, lo que está en paréntesis viene siendo, miren, lo que representa acá como K. ¿Ve? Lo que está en paréntesis o encerrado entre paréntesis viene siendo el equivalente de la constante K de la restauradora relativo a un resorte. Entonces, si yo me fijo en las dos fuerzas restauradoras, verá, lo que está en paréntesis mg sobre L viene siendo igual a esta constante K que aparece aquí. Entonces, al hacer esa comparación, yo puedo decir que esta constante K va a ser igual a mg sobre L. Miren, esa constante va a ser igual a mg sobre L. ¿Verdad? Hago esa comparación entre la restauradora masa resorte y la restauradora, si lo puedo ver acá, péndulo simple. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa equivalencia? ¿Qué voy a hacer con esa equivalencia? Ir a extraer la expresión del periodo para un oscilador armónico que ahí está en pantalla, que es igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k. ¿Quién es m? La masa del oscilador. ¿Quién es k? La constante de rigidez del resorte. Pero ahora no tengo un resorte. Ahora tengo un péndulo simple, una cuerda sin masa e inextensible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir esta constante que tengo aquí, que es el equivalente de mi restauradora del péndulo simple, la voy a sustituir en esta K que tengo acá, que es del periodo del oscilador armónico. Al sustituirlo, me quedaría así. El periodo va a ser igual a 2pi, raíz cuadrada de la masa sobre la constante K, que ahora es mg sobre L. Hago extremos por medios ahí, ¿verdad? Hago extremos por medios y me quedaría la masa por la longitud entre la masa por la gravedad, se eliminan las masas y, ¿verdad? Me quedaría entonces que mi periodo para un péndulo simple tendría esta estructura matemática. El periodo va a ser igual a 2pi por raíz cuadrada de la longitud del péndulo entre la gravedad. Y ahí tengo, compañeros, mi periodo de un péndulo simple. ¿De qué depende ese periodo? Depende de lo largo de la cuerda y depende del valor de la gravedad. De lo largo de la cuerda y del valor de la gravedad. Si yo empiezo a recortar la longitud de la cuerda, verá, el periodo va a cambiar. ¿Verdad? Si yo utilizo esa expresión, ¿verdad? Para puntos donde la gravedad es constante, me sirve para encontrar el periodo. Pero también, verá, esa expresión que acabamos de terminar de encontrar ahí, es válido para probar el valor de la gravedad.
Yo puedo utilizar un péndulo, así como el que está en pantalla, y puedo medir oscilaciones. Puedo medir el tiempo de una oscilación o puedo medir el tiempo de 10 oscilaciones, sacar el promedio y tener el periodo de ese oscilador. Mido la longitud que tiene el péndulo y sustituyo allí, despejo la gravedad y encuentro qué valor tiene la gravedad, ¿verdad? En el lugar donde estoy haciendo ese experimento. Entonces, esa expresión que acabamos de ver también sirve para medir valores de la gravedad, ¿verdad? Es un método para medir también la gravedad, ¿verdad? Me armo un péndulo simple, mido la longitud de la cuerda, contabilizo ahí el periodo del oscilador, despejo la gravedad, meto datos y también sirve para medir valores de la gravedad. ¿Verdad? Es un experimento que se utiliza para medir la gravedad y poder hacer ahí, pues, verá comparaciones del valor promedio que nosotros tomamos como referencia de 9.8 o 9.81 metros sobre segundo cada segundo. Bye. Ahí tenemos ya el periodo de oscilador de un péndulo simple. Recuerden el cambio que hicimos. El cambio que hicimos de la constante K, masa resorte, a nuestra constante, que ahora es el péndulo, masa gravedad sobre la longitud. Ese es el cambio que hicimos para obtener mi nuevo periodo. El periodo masa resorte es diferente al periodo péndulo simple. Verá, cambia totalmente el periodo porque depende del oscilador que estoy ocupando. Entonces, si ya tengo la expresión, verá que la acabamos de demostrar. Bueno, veamos rápidamente, verá un pequeño ejercicio donde se aplica lo que acabamos de encontrar. Pero ahí tienen ustedes en pantalla un ejercicio que van a tener en la guía número 7, creo que es. Guía número 7 del movimiento oscilatorio. Verá que dice que es un péndulo simple, se pone en movimiento angular pequeño, dice, para que la aproximación por introducir pegue. Verá, ¿cuál es la aproximación por introducir? Cambiar el seno de teta por teta en radianes. Dice haciendo un ángulo máximo con la vertical de 5 grados. ¿Va? Lo que comparamos ahí en la demostración, aquí lo estamos viendo en un ejercicio práctico, sencillo. Dice aquí que el periodo de ese péndulo es de 2.21 segundos y nos pide que encontremos digamos, en tres literales, que determinemos la longitud del péndulo, que determinemos la rapidez máxima en metros por segundo y que determinemos la velocidad angular máxima en radianes por segundo. Ahí tenemos la figura y miren, han utilizado la misma, han utilizado la misma posición en que explicamos el péndulo simple, ¿verdad? Porque es mejor explicarlo que se mueve en la parte positiva, pero lo mismo da si lo explicamos en la parte negativa. Ahí está el diagrama de cuerpo libre que nos sirvió para explicar el periodo de oscilador. Va, entonces, ahí tengo la información que verá que voy a ocupar, el péndulo, la constante que voy a ocupar, el periodo, cómo encuentro la velocidad máxima, cómo encuentro la velocidad angular, verá, y la relación entre un radián o el equivalente de un radián a grados. Va, ahí tengo los datos del ejercicio que me da el ángulo teta y me da el periodo. Es como en el literal A me pide cuál es la longitud en metros del péndulo. Sencillo, me voy a la expresión que acabamos de demostrar. Tengo el periodo, tengo la gravedad y solamente lo que queda es un simple despeje. Verá que, ¿verdad? Por el nivel que tienen es demasiado sencillo. Verá, aquí está el procedimiento para el despeje de la longitud. ¿Verdad? Mandamos a dividir el 2pi, elevamos todo al cuadrado para eliminarme el radical, se eleva al cuadrado lo que está a la izquierda, periodo al cuadrado, entre 4pi cuadrado,
es igual a L sobre la gravedad está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿verdad? Lo veo a través de un espejo y me quedaría así, de una forma sencilla, ¿verdad? La longitud es igual a la gravedad por el periodo al cuadrado entre 4pi al cuadrado. Tengo los datos, sí, sustituyo todos los datos de la gravedad, el periodo que me están dando al cuadrado entre 4pi cuadrado, utilizo mi calculadora y encuentro que la longitud del péndulo para que tenga un periodo de 2.21 segundos tiene que ser igual a 1 metro 21 centímetros de largo. 1.21 metros de largo para que tenga ese periodo. Literal A resuelto de una forma sencilla, ¿verdad? Y de los más fáciles de hacer porque, ¿verdad? No tiene ninguna complicación. En el literal B me piden la velocidad máxima. En temas pasados vimos en qué punto se da la velocidad máxima. Cuando el oscilador pasa por el origen. ¿Qué estructura matemática tiene? Es omega por la amplitud. La velocidad máxima es omega por la amplitud. ¿Tengo el valor de omega? No, pero tengo el periodo. ¿A qué es igual el periodo? A 2pi sobre W. ¿A qué sería igual a W? A 2pi sobre T. Es decir, lo puedo encontrar. ¿Tengo la amplitud del movimiento? ¿Tengo la amplitud del movimiento en términos numéricos? No. Pero la amplitud del movimiento que ahí aparece A en nuestro oscilador puede ser X. Y X es la longitud de arco. ¿Cuál es la longitud de arco? R por teta o L por teta. Entonces puedo sustituir en vez de la amplitud A, la amplitud que es L por teta. Y me quedaría así. La W o la velocidad angular es 2pi sobre T. Y la amplitud es R por teta, que es la longitud de arco, que es L por teta. Acabamos de encontrar la longitud del péndulo, ¿verdad? Y el periodo que nos da el ejercicio solamente está de sustituir, pero recordar que este teta está en radianes. Tenemos que pasarlo ahí, ¿verdad? A grados, ¿verdad? O al revés, más bien dicho. El que nos dan está en grados, lo tenemos que pasar a radianes. Me quedaría así al hacer la conversión. ¿Verdad? 5 grados entre 57.3 grados, que es un radián, por la longitud del péndulo, que es 1.21 metros, por 2pi, entre 2.21 segundos. Al utilizar la calculadora, puedo encontrar que la velocidad máxima que tiene el oscilador es igual a 0.300 metros por segundo. Y encontramos dos de los tres literales de una forma sencilla. Mira, vamos a encontrar la rapidez máxima angular, que es W. Mira, la velocidad máxima angular la puedo encontrar como 2pi sobre el periodo o R por W, como lo encontraron ustedes cuando vieron la parte cinemática rotacional. Ya tengo la velocidad que acabamos de encontrar, que es máxima. Ya tengo el radio que representa la longitud del péndulo y W está listo para encontrarlo. Al pasar y al despejar W, me quedaría así, V sobre L. Sustituyo los datos de la velocidad en literal B, 0.300 metros sobre segundo, entre la longitud del péndulo en el literal A, 1.21 metros, ¿verdad? Hago la división y me queda que la velocidad angular para este oscilador es igual a 0.2479 radianes por segundo o aproximado a dos cifras significativas, 0.25 radianes por segundo. Y aquí hemos encontrado tres literales específicamente para un péndulo simple de una forma sencilla. Pero aquí está resuelto el ejercicio de una forma sencilla con la teoría que acabamos de utilizar para tener el periodo de un oscilador llamado péndulo simple.